Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estés bien, que Dios esté bendiciendo tu vida abundantemente. Yo quiero animarte esta mañana. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para que alcancemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te animo que esta mañana estemos llenos de la presencia, buscando esa llenura, buscando poder estar esperando, expectantes de lo que el Señor hará hasta el día de nuestra redención. El Señor ya nos dio la salvación, pero falta que la veamos culminada en su presencia. Que Dios te bendiga. Iniciemos con gozo. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto dirigirme a ti. Quiero dar gracias a Dios por tu vida y también animarte que estemos en la presencia de Dios, en el fuego de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sabemos que la estación no es fácil. Hoy vivimos cosas muy fuertes y pues posiblemente las situaciones van a empeorar, pero debemos de confiar siempre en Dios. Yo quiero animarte a que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ánimo esté en el hecho de que Cristo está con nosotros. Y yo quiero que oremos para iniciar esta plática, poniendo todas las cosas en manos de Dios. Pues Señor, en esta mañana queremos poner todo en tus manos. Señor, sabemos que delante de ti todas las cosas están controladas, todas las cosas tienen solución, tú tienes las respuestas.
tú tienes el poder para transformar aquello que nos es contrario, y en esta mañana oramos tu bendición y tu gracia en todo aquel que lee, que escuche, que vea esta palabra. Te damos gracias, Dios, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 14, verso 1, por favor. Jesús, viendo a sus discípulos, pues él ya les había avisado que iba a partir. Entonces vino cierta desánimo, cierta tristeza, cierta turbación en sus corazones, y Jesús se acerca a sus discípulos y les dice algo bien importante: no se turbe vuestro corazón. Hoy estamos en tiempos turbulentos y cada día está la estación peor, pero Jesús nos dice a ti y a mí: no se turbe tu corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hoy es el tiempo de estar más que nunca confiados en que Dios no nos abandona. Tenemos que estar animados, tenemos que estar fortalecidos. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, y Él quiere que nuestro corazón esté confiado, esté tranquilo, porque Dios no ha perdido el control de las cosas. Yo sé que mucha gente piensa, ¿dónde está Dios con tantas situaciones, con tantos problemas, con tantas cosas injustas, verdad? Pero yo quiero decirte que Dios nos dice a ti y a mí en esta hora: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y para esto tenemos que poner por obra la fe, tenemos que poner por obra el ánimo. El Señor nos dice: no te turbes, no te turbes. Y yo puedo ver cómo la palabra de Dios nos habla de que ciertamente en tiempos difíciles, ciertamente en situaciones que no tenemos controladas, sí llega a haber una turbación de corazón, un desánimo, pero yo quiero decirte que Jesús nos dice que Él está con nosotros. Esta es su promesa en el libro de Mateo capítulo 28, nos dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta tiene que ser nuestra seguridad como hijos de Dios: un corazón confiado, un corazón agradecido, un corazón animado para con Dios. Y Jesucristo nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Amén. Todos decimos que creemos en Dios, ¿verdad que sí? Y Jesús dice: creed también en mí. Recuerda que Jesucristo dijo que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y qué importante es esto: que si creemos en el Padre, también tenemos que creer en Jesucristo. De otra manera, nuestra fe no es fe, está incompleta. Hay gente que puede pensar que solamente creyendo en el Padre no necesita creer en Jesús ni en el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es trino y que en esa Trinidad Él nos bendice y Él nos guarda. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Son tiempos, como te decía, turbulentos, difíciles, pero que nuestra confianza tiene que crecer más y más en estos tiempos. Y mira, yo quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 24. Ahí en Lucas 24, pues era el primer día de la semana, muy de mañana, ¿verdad? Recuerda que las mujeres fueron a visitar a Jesús a la tumba. Él, pues no lo pudieron preparar para la muerte, porque pues era ya sábado, y el sábado pues no pueden hacer ninguna actividad. Entonces podemos ver cómo van las mujeres a buscar el sepulcro y se encuentran con que Jesucristo ya había resucitado. Y entonces ellas regresan corriendo y avisan a los discípulos, pero no todos los discípulos estaban reunidos. Había un par de discípulos que iban en ese momento camino a Emaús, y ellos iban muy tristes, iban platicando lo que les había pasado, y sin darse cuenta, ¿verdad? Quieres leer ahí en Lucas 24:15, dice aquí: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mi amado, a veces
viene el desánimo, viene la tristeza, y como cristianos nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, Él sigue amándonos, Él sigue bendiciéndonos, Él está vivo, Él no es algo que no tenga vida, Él es el dador de vida. Y aquí vemos a dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no aparece ni su nombre, pero como leímos en el verso 15, que mientras ellos iban tristes, iban hablando, iban discutiendo, molestos, porque Jesucristo había muerto y ellos no sabían que había resucitado, aunque Cristo se los había anunciado, ellos iban desanimados. Yo por eso te digo esta mañana, no te desanimes, no te desanimes. Y los discípulos iban platicando tristes, desanimados, camino de Maús, verso 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, tenían un velo, mi amado. Cuando uno se entristece, cuando uno se desanima, vendrá un velo sobre nuestros ojos, y por más que Jesús esté no solamente cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, no le podemos ver, porque el desánimo nos estorbará para poder reconocer la presencia, la gracia y el amor de Dios en nosotros. Jesús se acercó, ellos iban tristes, diciendo, pues murió el Señor, y ahora qué vamos a hacer. Iban preocupados, iban discutiendo, hablando entre ellos, y sin darse cuenta, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mi amado, yo quiero decirte que sea cual sea tu situación, tu problema, tu enfermedad, tu necesidad, sea cual sea, Jesús camina contigo. Es más, Él lleva tu vida en sus manos, ¿sí? Y estos discípulos iban tristes porque Jesús había muerto, y aunque ellos escucharon que resucitaría al tercer día, en ese momento se les olvidó. En ese momento no estaban con los demás, en ese momento no estaban ellos escuchando el milagro tan grande que Jesús había anunciado, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos caminaban con tristeza, desanimados, pero dice verso 16 que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Mi amado, todos nosotros los cristianos sabemos que lo que tenemos dentro es lo más valioso, es la presencia de Dios, y sabemos que donde quiera que vayamos, Él va con nosotros, y sabemos que Él no quiere que estemos tristes, Él no quiere que estemos desanimados. Verso 17, Jesús cerca de ellos les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una de las características de la tristeza, precisamente yo creo que es la más fuerte, es el desánimo. Cuando alguien recibe alguna situación, algún problema y se entristece, lo primero que se va es el desánimo, se va el gozo, se va la confianza en Dios, y andan todos cabibajos, todos sufriendo. Pero Jesús estaba con ellos y les dice que qué platicaban, ¿sí? Que les dice, ¿por qué estáis tristes? Mi amado, yo quiero animarte, no te desanimes, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Recuerda que en el libro de los Romanos dice Pablo que estaba seguro que aún todas las cosas, todos los problemas, todas las situaciones que pasemos en esta vida no se comparan con la gloria venidera. Mi amado, obviamente los discípulos habían olvidado lo que Jesús había dicho, ellos iban tristes, pensaban que el Maestro, que el Señor no había resucitado, y entonces Él se acerca, Él camina con ellos y Él les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué nos entristecemos tú y yo si Jesús está con nosotros? Esto es la garantía de que tenemos vida eterna. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Mi amado, en esta vida podemos tener problemas, podemos tener necesidades, podemos tener situaciones muy fuertes, pero a final de cuentas Jesús lo prometió, Él estaría conmigo. Pero yo no tengo que darle cabida a la tristeza ni al desánimo, tengo que estar animado
porque yo sé que a donde voy es glorioso. A donde tú vas, a donde va todo el creyente en Cristo, es glorioso. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ¿sí? Bueno, el nombrecito, ¿verdad? Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjate, no le reconocían para nada. Dijeron, este es un forastero, este no sabe todo lo que vivimos aquí en Jerusalén. No saben que Jesús vino y que hizo sanidades, milagros, prodigios, resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados. Y le preguntan a Jesús, es que tú no sabes todo lo que pasó aquí. Y entonces le hablan, le dicen cómo, cuál era el motivo de su tristeza. Dice, verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperaban al Mesías, y ciertamente es el Mesías, ciertamente Él es el Señor y Salvador. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, perdón, aquí corrijo lo que yo creía, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos habían escuchado, ellos tenían ya el conocimiento de la resurrección. Sin embargo, por cuanto no la habían visto físicamente, iban tristes, iban desanimados. Y sabes que el desánimo puede quitar la fe. El desánimo estorba nuestra confianza en Dios. Y ellos iban tristes, no tenían ningún motivo de gozo, ningún motivo de alegría, aunque en realidad sí lo tenían. Jesús caminaba con ellos. Y tú y yo tenemos que creer esto, mi amado. Jesús camina con nosotros. Y entonces Jesús hace como que va más lejos. Llegan a Emaús y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros, porque ya es noche. Y qué increíble cómo Jesús empieza a hablarles en el verso 26, les dice el 25, ¿verdad? Versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todos los profetas han dicho. Amado, hoy hay mucha insensatez en la iglesia. Yo siento que mucha gente se está desanimando, mucha gente se está enfriando, mucha gente se está extraviando del evangelio. Mucho tiempo caminaron bien, ¿verdad? Y como Pablo decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos estorbó para no seguir el camino de la verdad? Porque habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar en la carne. Entonces es bien importante lo que yo estoy hablando, amado. El desánimo desagrada a Dios. El desánimo es un estorbo para la fe. El desánimo puede hacernos perder la salvación. Y qué importante aquí como Jesús les empieza a exhortar y les llama insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aún Jesús se los había dicho. Y pregunta, verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Claro que era necesario. No teníamos otra oportunidad de salvación. Estábamos de verdad perdidos, no, sin oportunidad de perdón de pecados. Y qué importante lo que dice esta escritura, mi amado. Jesús camina contigo. Jesús no te quiere ver triste. Jesús quiere verte animado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desanimamos, seguramente vamos a contagiar a otros, ¿verdad? Como dice la palabra, que no nazca en nosotros alguna raíz de amargura y que por esa raíz de amargura contagiemos a otros, ¿verdad? Entonces, pues Dios quiere que estemos animándonos. ¿Por qué? Porque todos los cristianos pasamos problemas y situaciones, pero el Señor dice, no estás solo,
yo camino contigo, yo estoy contigo. Y tenemos que animarnos unos a otros, porque de alguna manera todos llega el momento que pues algo sucede, algo pasa y nos desanimamos. Pero mi amado, qué importante es que haya un hermano en la fe que te anime, que ore por ti, que te bendiga, porque de verdad necesitamos el seguir en el camino del Señor día a día. Por eso verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El Señor les mostró esto, ¿verdad?, en la Santa Cena. Y yo creo que cada vez que se juntaba con sus discípulos a comer, a desayunar o a cenar, es lo que hacía: bendecía el pan, lo repartía con sus discípulos, y era algo tan natural en ellos. Tomaron una identidad al momento de participar de los alimentos, que ellos reconocieron inmediatamente. Verso 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos, se quitó ese velo, ¿verdad? Dice: y le reconocieron, mas él en ese momento desapareció de sus vistas. Fíjate, y después que ellos regresaron, volvieron a Jerusalén y les contaron que habían visto al Señor. Yo creo que esta es una palabra de ánimo, mi amado. En la tristeza más grande, en el problema más grande, en la enfermedad más grande, en la necesidad más grande, el Señor estará siempre con nosotros. Yo quiero animarte. Necesitamos ser cristianos animados, cristianos entregados, cristianos que reconocemos que el Señor está con nosotros. Y mira, quiero que por favor vayas a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos ahí, vamos al verso 9. Dice 9 al 11. Mi amado, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta vida? Ciertamente Dios viene nuevamente, pero ¿qué vamos a hacer mientras Él llega? ¿Cómo vamos a vivir nuestro cristianismo mientras el Señor manda por nosotros o viene por nosotros? Dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Mi amado, Dios quiere que seamos salvos, ¿verdad? Obvio, que vengamos al arrepentimiento, que le rindamos nuestra vida única y exclusivamente a Jesucristo, para poder ser libres de esta ira de Dios. El juicio de Dios viene. Toda esa gente que tú ves haciendo maldad, pecado, y que aún se jactan y que aún les dicen que son logros, mi amado, lo que es contra Dios tendrá su juicio, tendrá su castigo. Pero Dios, a ti y a mí, a todo aquel que crea en Jesucristo y que le entregue su vida, dice que bien claramente que Dios no nos ha puesto para. De hecho, Dios es paciente, esperando que toda esa gente mala rinda su corazón al Señor, cambie su corazón, su mentalidad, y viva en el orden de Dios, en la palabra de Dios. Por eso dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Y qué importante es esto. Versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, quiere decir que estemos vivos o que hayamos muerto, dice, vivamos juntamente con Él. Mi amado, aquel que le entrega su vida a Cristo tiene que ser para toda la vida. El cristianismo no es una religión. Mucha gente lo ha sentido como una religión porque la gente no cambia, porque los cristianos muchas veces dan mal testimonio. Pero el cristianismo no es una religión, es una vida nueva, una vida transformada por nuestro Señor Jesús. Y por eso dice aquí que pues Él es el que murió por nosotros, y sea que velemos, que decir que estemos vivos o que nos hayamos partido de este mundo, el deseo de Dios es que vivamos juntamente con Él por la eternidad. Versículo 11, este es el mandato de Dios, esta es la voluntad de Dios. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, nos está diciendo que él tenía la confianza, ¿verdad? Tenía la certeza, la seguridad que estábamos animándonos unos a otros. Así lo pensaba de la iglesia y así lo quiere para este tiempo. Sin embargo, muchas veces hay desánimo, muchas veces la gente, en lugar de animarte, mismos hermanos de la fe, te desaniman y te empiezan a decir, es de que en tal congregación, es que yo iba, pero el pastor no me saludaba, es de que los hermanos, ¿verdad?, se sentaban en mi silla, y tontería y media que hacen que esas personas se hayan desanimado, y que también muchas veces porque van a buscar no a Dios, sino van a buscar cosas que no son correctas en la iglesia, y obvio al ser confrontados tienen que salir, se van de la iglesia, pero se van desanimados y tratarán siempre de desanimar a otros. Pero dice Pablo, por lo cual animaos. Él nos invita a animarnos, a bendecirnos, a orar unos por otros, ¿verdad? Para que seamos edificados unos a otros. Y dice Pablo, así como lo hacéis. Él lo está dando ya por hecho, que pues tenemos esto en nuestro corazón, esta es nuestra actividad, este es nuestro gozo, poder animar a otros. Por eso en el verso 14 dice Pablo, también os rogamos, hermanos, dice ahí qué cosa, que amonestéis a los ociosos. O sea, yo tengo que estar animado, tú tienes que estar animado, porque en la iglesia hay gente ociosa, gente que no hace nada, gente que solamente va, se sienta, ahí se queda toda la reunión, ni adora, ni ora, ni pone atención. Algunos duermen muy bonito, ¿verdad? Pero dice Pablo que os rogamos, hermanos, que amonestéis. La palabra amonestación es animarlos, es moverlos, ¿verdad? Que para que despierten, para que se motiven a estar gozosos y no desanimados en el Señor Jesús. Por eso dice Pablo, él ahora rogaba, tú estás animado, mi amado, te ruego que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente de poco ánimo, y aún nosotros podemos haber estado con poco ánimo en un momento dado, pero al final de cuentas, ¿a quién iremos si solamente Jesús tiene palabra de vida? Y Él nos levanta día a día y nos vuelve el ánimo, sabiendo de dónde nos rescató el Señor, reconociendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, agradeciendo el hecho que hoy tenemos la adopción de hijos de Dios y tenemos como regalo de Dios la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Entonces Pablo decía así, pues que necesitamos, ¿verdad?, animar a otros, amonestar a los ociosos, así como no es regaño, pero sí es, ¿sabes qué? Muévete. Si tú no estás predicando el evangelio, eres un ocioso. Si tú no estás orando, no estás leyendo la palabra, si no te estás congregando regularmente, dice Pablo que eres un ocioso en el reino, y necesitamos activarnos y necesitamos de verdad cambiar todas las cosas. Y dice Pablo aquí también que animemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Una persona confiada en Dios seguramente podrá hacer esto. Una persona animada seguramente podrá amonestar a los ociosos, seguramente podrá alentar a los de poco ánimo, seguramente sostendrá a los débiles y seremos pacientes para con todos. Pero para esto yo tengo que estar animado, reconociendo que no importa lo que vivamos y veamos en esta vida, lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Y yo puedo ver aquí también en la palabra, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, cosas que tenemos que tener para poder cumplir lo que Pablo dice, animar a los desanimados y exhortar a los ociosos. Cosas que tenemos que tener para poder transmitir, para poder animar que la gente también lo haga. Y dice ahí mismo en el versículo 16, estad siempre gozosos. Mi amado, un amargado, un enojón no puede animar a otros. Lo va a desanimar, lo va a desesperar y lo va a hacer que se vaya de la iglesia.
Pero cuando uno está gozoso porque ama a su Señor y sabe que Él está en su corazón, mi amado, claro que podemos animar a la gente a que tenga fe, a que trabaje para Dios, a que predique, a que ore, a que esté sirviendo en algún ministerio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que tener para ser una persona animada y animar a otros, yo tengo que estar gozoso. No hay menos, no hay más, estar gozoso. Segunda cosa, dice verso 17, orad sin cesar. Yo tengo que ser una persona de oración. Tú tienes que ser una persona que está orando, porque si no oramos, ¿qué podemos transmitirle a la gente? Todo el humanismo, todas las doctrinas, todas las filosofías que están pasando ahorita en todos lados, todas las voces que se escuchan, pero no podremos transmitir la voz de Dios. Entonces tenemos que orar constantemente, diariamente. Versículo 18 también nos da otra característica, otra necesidad en nosotros y en la gente. Dad gracias a Dios por todo, sí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El ser agradecidos siempre nos dará la motivación, el ánimo correcto. Mi amado, yo sé que hay gente malagradecida por todos lados y que ni siquiera las gracias te darán. Y bueno, a final de cuentas, no nos importa que nos den las gracias, pero es una característica de gente que no tiene ánimo, que no tiene una enseñanza correcta, que no tiene el Espíritu de Dios. Pero yo puedo ver esto, 3 cosas que nos dice aquí ahorita que hemos leído, es el gozo en nosotros. Segunda cosa, la oración en nosotros. Tercer cosa, ser agradecidos, el agradecimiento en nosotros. Cuarta cosa, verso 19, no apaguéis al Espíritu. Aquel que está animado y anima a otros es alguien que está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Verso 20 nos dice una quinta cosa, no menospreciéis las profecías. Es alguien que lee la palabra, escucha la palabra y la cree, la toma en cuenta y vive en esa palabra, ¿sí? Ese sería el punto 5. Versículo punto 6, verso 21 dice, examina todo y retiene lo bueno. Hoy tenemos mucho que tirar, mucho que sacar de nuestras vidas, mucho que tenemos también que retener. Lo que es bueno es lo que viene de Dios. Mucha gente tiene cosas buenas humanamente, pero no tiene la presencia de Dios. Por eso no tiene el gozo. No tiene ese ánimo y ni puede animar a otros. Pero nosotros tenemos que examinarlo todo y retener lo que es bendición para nosotros y para nuestra familia. Verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Mi amado, si nosotros nos estamos absteniendo de toda especie de mal, quiere decir que estamos dando un correcto testimonio y que la gente verá y la gente dirá, realmente Dios está con ellos y yo quiero la bendición que ellos tienen. Así es de que yo quiero animarte a que estés animado y animes a otros. Recuerda que el desánimo no viene de Dios, es del diablo, para que las personas se aparten de la bendición. Vamos a orar. Pues Padre, en esta hora yo te doy gracias. Te pido, Señor, que todos estemos animados, que podamos animar a otros. Señor, que se cumpla en nosotros esto de estar siempre en el gozo, de orar constantemente, de dar gracias por todo. Señor, que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros, sino que seamos llenos. Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros, que podamos examinar todas las cosas, pero retener solamente lo bueno. Gracias, Señor, porque decidimos apartarnos de todo mal.